Las coincidencias son algo bastante común en la vida, y seguro hemos presenciado muchas de ellas. Pero en algunas ocasiones, algunas coincidencias son tan fuertes de una manera tan particular que parecen increíbles e incluso causan bastante confusión y miedo. E imágenes como estas nos hace pensar si realmente se trata de la misma persona o si simplemente es una coincidencia demasiado impresionante. Por eso, hoy en Kraken, te he traído las 10 coincidencias más extrañas de la historia. Comencemos. Coincidencias entre Lincoln y Kennedy. Abraham Lincoln y John F. Kennedy son posiblemente dos de los presidentes más icónicos de la historia estadounidense. Pero más allá de cómo desempeñaron sus puestos como mandatarios nacionales, existe una larga lista de extrañas coincidencias entre estos dos personajes que llegaron al mandato con unos 100 años de diferencia. La primera es que ambos fueron elegidos como presidentes en el año 60, aunque esto no tiene mucha importancia porque las elecciones se celebran cada 4 años. Lincoln y Kennedy fueron elegidos para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el año 46. Los dos perdieron la nominación de su partido para la vicepresidencia en las elecciones del año 56, es decir, perdieron las elecciones 4 años antes de volverse presidentes. Además, ambos fueron asesinados por una herida de bala en la cabeza, en presencia de sus esposas, en un día viernes. Sus homicidas, John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, tienen nombres con 15 letras cada uno y ambos murieron sin poder ir a juicio. Y aún hay muchas otras coincidencias entre ambos presidentes, aunque estas son las más destacables e inquietantes. El naufragio del Titán o futilidad. El naufragio del Titán o futilidad es una novela escrita por Morgan Robertson en 1898 y trata sobre la historia de un ficticio transatlántico llamado Titán y su hundimiento, el cual es demasiado similar al hundimiento del Titanic que ocurrió 14 años después de que se publicara este relato. El Titán, la embarcación de la obra, y el Titanic tenían demasiadas similitudes, aunque al momento de que Morgan escribiera su novela, ni siquiera se había empezado a diseñar el Titanic. Ambos transatlánticos medían más de 240 metros de largo, tenían 3 hélices y 2 mástiles y eran considerados obras de ingeniería insumergibles. Pero lo más extraño de estas coincidencias es cuándo zarparon y cómo naufragaron. El Titanic tuvo su viaje inaugural en abril de 1912 y el Titán también fue estrenado el mes de abril. Como ya sabes, el Titanic impactó contra un gran iceberg y adivina, el Titán también golpeó uno casi a la misma velocidad que el anterior. Esto fue lo que causó que ambos se hundieran precisamente en el Atlántico Norte, provocando la muerte de más de 2.000 personas en los dos casos. David Quammen y su predicción de la pandemia. David Quammen es un escritor y divulgador estadounidense que escribió en el año 2014 Contagio, la evolución de las pandemias, el cual relata cómo se forma una pandemia altamente letal nacida del paso de un virus de los murciélagos a los humanos, cuyo epicentro había sido un mercado de la ciudad en el sur de China. ¿Acaso esto no te suena muy familiar? Sí, este hombre predijo en su obra exactamente lo que ocurriría 5 años después con el brote de la pandemia en el mercado de Wuhan, en China. Pero más allá de ser una coincidencia sumamente extraña, David predijo esto a la perfección gracias a sus décadas de experiencia como periodista científico que le permitieron ver venir una pandemia que estaba muy cerca. Es difícil explicar incluso para él mismo cómo acertó con tanto lujo de detalles el desastre que se iba a ocasionar en todo el mundo en los próximos años. De hecho, admite que varias cosas en su libro fueron pura coincidencia y le hubiera encantado haberse equivocado, pero no fue así. Los gemelos Jim. En 1939 nacieron unos gemelos en Piqua, Ohio, pero fueron separados y adoptados por familias distintas. Curiosamente, ambos fueron llamados Jim por sus respectivos padres, y no fue hasta 39 años después que se reencontraron para darse cuenta de que no solo eran gemelos y compartían el mismo nombre, sino que sus vidas estaban repletas de similitudes y coincidencias. Ambos medían 1,80 m y pesaban 82 kilos. Físicamente tenían las mismas medidas, lo cual suele ser algo extraño incluso para tratarse de gemelos idénticos. De niños, los dos habían tenido un perro llamado Toy y pasaron unas vacaciones familiares en St. Pete Beach, en Florida. De mayores, ambos se casaron con una mujer llamada Linda, de la que después se divorciaron para luego volverse a casar con otra mujer llamada Betty. Uno llamó a su primer hijo James Alan y el otro James Alan, y ese Alan con una doble L, prácticamente el mismo nombre. Habían sido sheriffs a tiempo parcial en sus respectivos pueblos, eran aficionados a la carpintería, fumaban la misma marca de cigarrillos, bebían la misma cerveza y tenían la costumbre de dejar notas cariñosas a sus esposas por toda la casa. Enzo Ferrari y Mesut Özil.
Enzo Ferrari y Mesut Özil son dos personajes totalmente diferentes, pero tienen varias similitudes y coincidencias que les hacen creer a las personas que el jugador de fútbol alemán es la reencarnación del famoso piloto y empresario italiano. Verás, Enzo Ferrari murió en agosto de 1988, exactamente 2 meses antes del nacimiento de Özil, en octubre del mismo año, y como puedes ver, tienen rasgos faciales muy parecidos, más que todo si comparamos una fotografía reciente de Özil con una de cuando Ferrari era joven, porque, seamos sinceros, al momento de su muerte casi no se parecía al futbolista por culpa de la vejez. Además, ambos compartían las mismas pasiones, el fútbol y los autos deportivos, aunque ya sabemos que tomaron caminos diferentes respecto a sus profesiones, pues Özil prefirió el fútbol y Ferrari los autos. Esto les hace pensar a algunos que la reencarnación de Enzo Ferrari decidió intentar un camino distinto y no repetir una vida dedicada al sector automotriz, lo cual tendría un poco de sentido de ser verdad. Y por último, el auto personal de Mesut Özil es exactamente un Ferrari. La narración de Arthur Gordon Pym. La narración de Arthur Gordon Pym es la única novela que escribió el estadounidense Edgar Allan Poe en 1838. En ella relata la historia de 4 marineros que sufren de un naufragio y luego de varias semanas sin comida y ya desesperados, deciden rifar su destino y el perdedor serviría como alimento para el resto. Y este último es un desafortunado personaje llamado Richard Parker. En 1884, varias décadas después de la publicación de la novela, el yate Mignonette salió de un puerto inglés con intención de llegar a Australia. No era una embarcación pensada para viajes largos, así que bastó una tormenta fuerte para dejarlo a la deriva. La situación de la tripulación empeoró cuando se quedaron sin comida y optaron por comerse a uno de los jóvenes que estaba en el barco. Lo devoraron en el mismo contexto que escribió Poe en su novela, y lo más escalofriante de todo es que ese chico se llamaba Richard Parker, el nombre del personaje que sufrió exactamente el mismo destino. Mark Twain y el cometa Halley. Samuel Langhorne Clemens, conocido por su seudónimo Mark Twain, fue un escritor, humorista, empresario, editor y conferencista estadounidense. La coincidencia más grande de su vida empieza justo el día de su nacimiento, el 30 de noviembre de 1835, justo después de que pasara el cometa Halley por la órbita de la Tierra. Este cometa pasa cada 74 o 79 años por nuestro planeta, así que no influyó en nada en la vida de Mark Twain, pero él aseguraba que moriría justo cuando volviera a pasar. En 1909, cuando tenía 73 años, dijo: "Vine al mundo cuando pasó el cometa Halley en 1835. Sé que volverá a pasar el año que viene y espero irme con él. Será la mayor decepción de mi vida si no me voy con el cometa Halley". Al final, Twain murió de un ataque al corazón el 21 de abril de 1910 en Stormfield, un día después del mayor acercamiento del cometa a la Tierra. Tragedia de la familia Tierney en la presa Hoover. La presa Hoover, ubicada al sureste de Las Vegas, es una de las presas más grandes de la historia del país y también una llena de tragedias y una extraña coincidencia. Según los números oficiales, unas 96 personas fallecieron durante la construcción y preparación de esta entre 1921 y 1936, aunque se cree que pudieron haber sido más. La primera de ellas fue John Gregory Tierney, quien se ahogó durante una inundación en el río Colorado un 20 de diciembre de 1922. El último de todos murió en 1935 y fue el único hijo de John Tierney, Patrick William Tierney. Se cayó por una de las torres del lado de Arizona y este accidente ocurrió justamente un 20 de diciembre, el mismo día que murió su padre hacía 14 años. El sándwich que detonó la guerra. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914 fue el detonante de la Primera Guerra Mundial, pero lo que quizás no sepas es que este atentado fue un éxito porque Gavrilo Princip, el perpetrador, se detuvo a comer un sándwich. Verás, el primer intento de asesinar al archiduque con una granada falló, ya que uno de los compañeros de Gavrilo se desesperó y la arrojó antes de tiempo. Ya no había nada que hacer, así que Gavrilo Princip decidió ir a una cafetería cercana para comprar un sándwich y pasar la frustración. Por desgracia para el archiduque, su conductor, en un intento de evitar el centro de la ciudad y volver a ser un blanco fácil, dio un giro en una calle donde se encontraba la cafetería con el rebelde disfrutando de su emparedado. Y para colmo, el motor del auto se detuvo justo en medio de la carretera, así que Princip tuvo la oportunidad servida en bandeja. Tsutomu Yamaguchi y las 2 bombas nucleares. El 6 y 9 de agosto de 1945 fueron 2 fechas trágicas para Japón por las 2 bombas atómicas que arrojó el gobierno de Estados Unidos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Pero sin duda, quien peor vivió estas 2 fechas fue Tsutomu Yamaguchi. Este hombre fue un ingeniero que se encontraba en Hiroshima de viaje de negocios el 6 de agosto de 1945 para su muy mala suerte. Irónicamente, tuvo suerte de encontrarse a más de 3 kilómetros del epicentro de la explosión nuclear, así que sobrevivió con quemaduras por todo su cuerpo. Pasó un par de días
días en un refugio cercano mientras atendían sus heridas y decidió volver a Nagasaki, su ciudad natal, para pasar su recuperación junto al apoyo de su familia. En la mañana del 9 de agosto, mientras se encontraba en su oficina de trabajo, volvió a vivir el infierno que vivió unos días antes. Otra vez, una bomba atómica arrasó con toda la localidad, y otra vez él estaba lo suficientemente alejado como para vivir solamente con algunas heridas. ¿Cuáles son las posibilidades de que ocurra esta desafortunada coincidencia? No muchas, y por eso Tsutomu Yamaguchi es la única víctima oficialmente reconocida que sobrevivió a ambos sucesos tan trágicos. Y bien, eso es todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con los amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. Esto es Kraken y nos vemos en el siguiente.